Hola traders, welcome to the jungle. Los saluda Taurus de ATLT y vamos a hacer un repaso rápido de lo que fue la sesión americana del día de hoy para el SP500, siendo hoy 26 de junio del 2023. Vamos a dar un breve repaso de lo que fue la sesión. Bueno, vamos a comenzar rápidamente. Creo que sea algo breve, nada más como apoyo a la gente que nos sigue y obviamente a mis alumnos. Fíjense que aquí está, obviamente la caja café nos indica, como ya lo sabemos, el premercado. Yo en el premercado ya había identificado las zonas de choque. Si no sabes qué son las zonas de choque, hay dos videos hacia atrás de vas a encontrar una explicación de cómo encuentro las áreas de choque. Entonces, yo ya había encontrado las primeras áreas de choque en donde una vez que el precio arrancara en esta zona, ¿sí? Pues si el precio subía a las zonas de choque, había que estar muy pendiente de la reacción en esas zonas. Pero antes de ello, encontramos una zona de rompimiento. Fíjense que aquí era una vez que arranca el mercado, vean cómo el precio comienza con una estructura de impulso. Sí, aquí lo podemos ver, del segmento A al segmento B había un impulso y luego todavía sin que la sesión americana arrancara podíamos observar e identificar un retroceso. Entonces teníamos segmento AB y segmento BC. Una vez que arranca el mercado, la primera idea que se nos vendría a la cabeza pues sería buscar un posible rompimiento o un posible retroceso dependiendo cómo se dé la situación y cómo nosotros nos podamos acomodar al precio, y no el precio a nosotros, sino nosotros al precio, para poder tomar una de las dos formatos que nos presenta el mercado, ¿no? Recuerden, uno es el rompimiento y otro es el retroceso. Entonces, ¿qué veíamos, traders? Fíjense, vamos a ver aquí, vamos a repasar rápidamente. Esto es muy importante que se entienda porque pues de aquí nace todo el trading, ¿no? Entonces, vean, teníamos premercado, arrancábamos Estados Unidos con un segmento A, B y C. Por lo tanto, en el caso de que el precio rompiera el punto B, entonces tendríamos un potencial impulso y por lo tanto una estructura de tendencia alcista o una estructura alcista, la cual nos podría dar dos elementos para poder tomar ahí alguna operación. Fíjense que el mercado arranca, traders, ya venía con volumen de compras. Vean aquí abajo como ya podíamos ver volumen de compras. Eso nos indicaba pues que esta estructura tenía potencial y que obviamente lo que tendríamos que esperar pues sería una confirmación. Bueno, una vez que el precio arranca, aquí arranca exactamente el mercado americano, vean cómo el precio hace un movimiento alcista y nos genera un rompimiento. Vean cómo el rompimiento es un rompimiento con volumen. ¿Cómo sabemos que es un rompimiento con volumen? En el caso de nosotros, de ATLT, como ustedes saben, porque nos siguen continuamente, ustedes saben que nosotros utilizamos precio y volumen. El precio es lo que estoy describiendo en este inicio del video, y obviamente el volumen es lo que acompaña a esa lectura de volumen. Entonces vean aquí cómo viene y se da el rompimiento con una vela que se ve aquí de color azul, que para nosotros nos indica pues que está rompiendo con volumen, ¿no? Incluso la voy a marcar para que ustedes puedan ver cómo se veía ahí esa vela de volumen. Déjenme marcarla. Alerta direccional. Ok, no, esto es la delta, perdón. Tengo varios paneles de control, sería a bar, ok. Ahí está. Miren, vean cómo aquí está marcada, aquí se marca la vela. Aquí vemos cómo se marcaba la vela. ¿Qué nos marcaba la vela? Nos marcaba una zona donde, vean, aquí está la vela vertical que tenía el volumen que se estaba marcando aquí en el rompimiento. Entonces, vean, primer punto, había un rompimiento con volumen. Ahora bien, bueno, ya cada uno tendrá dentro de su sistema operativo de trading la manera de cómo ejecutar un rompimiento. Este video no es para explicar la mecánica de una ejecución de rompimiento, pero lo que sí podemos platicar en este repaso de la sesión es ver cómo esta vela rompía con ese volumen que se necesita pues para poder pensar en una posible
estrategia de rompimiento, ¿no? Entonces, primer paso, rompía. Luego, vamos a ver si encontramos algo más. A ver, déjenme checar acá. Déjenme ver si encontrábamos ahí algo. Ok, no hay nada. No hay nada. En ese momento no había otra cosa que buscarle más que el rompimiento con esta barra de alto volumen, ¿no? Déjenme ponerle, ok, le voy a poner ahí los POCs nada más para ver el POC en esa vela. Fíjense, un detalle interesante, entonces vean, esta vela, ¿dónde tiene su POC? Que es muy importante, o sea, es decir, que su punto de control, es decir, su punto de mayor negociación de esta vela que está haciendo una ruptura con volumen, que es esta barra azul, vean dónde cierra el punto de control, en la parte de arriba. Por lo tanto, el precio, pues de alguna manera nos estaba dando una oportunidad de compra en formato de rompimiento. Posteriormente, vemos cómo el precio rompe. Vean aquí cómo la plantilla de los 5 pasos estaba totalmente alineada para buscar compras, ya sea en rompimiento o en un pullback. Y bueno, después vean cómo el precio hace un pullback aquí a la banda verde, dentro del cuadrante de compras, y vuelve a dar un retroceso y vuelve a buscar donde el 4400, que también era el máximo del premercado, era esta primera zona de choque, y aparte el precio estaba cumpliendo pues su estructura, es decir, vamos a dibujarla aquí, el precio estaba cumpliendo impulso, retroceso, impulso. Entonces ahí ya estaba pagando el precio su impulso. Ahora bien, después el precio hace un retroceso, vuelve a hacer un retroceso y luego vuelve a pagar acá en la zona de resistencia. Ahí obviamente también se podría haber hecho una compra, pero ya es cada vez más agresiva porque bueno, la primera zona de compras era aquí en el rompimiento o en el retroceso. Una vez que pasa eso, trader, nosotros tenemos que volver a replantear la estructura alcista. ¿Qué quiero decir? Que ahora tenemos que nosotros poder interpretar que este impulso, vean, ese impulso, tenemos que calibrar sus zonas de posible retroceso. La primera zona pues es aquí en el 50, en el 61. Vean cómo el precio, después de completar su impulso, viene y retrocede en esta área donde era pues potencialmente la siguiente zona de retroceso. ¿Cuál hubiera sido la estructura normal? Pues era el impulso, el segundo impulso, este sería retroceso, segundo impulso, retroceso. Vean cómo este retroceso es muy similar a este retroceso, siguiendo la técnica de copia y pega. Y después lo normal era que el precio hiciera un nuevo impulso, pero acuérdense que estaban estas áreas de choque y las cuales técnicamente en gráficos mayores el precio viene cayendo en estructura bajista. Esta estructura que estamos viendo aquí es una estructura secundaria que hace parte de la estructura primaria que viene en una tendencia bajista, la cual no ha roto y la cual, si en un momento dado la quisiera romper, primero tendría que romper estas zonas de choque. Una vez que la rompiera, entonces la estructura principal intermedia estaría cambiando de tendencia bajista a tendencia alcista, cosa que obviamente no sucedió, y el precio hizo su primer arranque de mercado con una estructura alcista, pero después falla y ya no continúa con el movimiento alcista. Paso siguiente, vamos a ver acá, paso siguiente, vean cómo el precio, vamos a dibujar aquí este canalito para que veamos cómo el precio lo quiebra y nos da una segunda señal, en este caso señal de ventas. Vamos a marcar acá el canal de esa estructura alcista que estábamos comentando, ¿sí? Y luego, traders, viene aquí nuevamente esta jugada. Viene esta jugada en donde el precio retrocede a niveles de Fibonacci, intenta continuar con el impulso, ¿sí? Su intención era esta, continuar, no lo logra y se forma lo que se conoce pues como una falla, ¿no? Una falla, un doble techo, etcétera, etcétera, que corresponde a la falla. Ahora bien, en ese momento nosotros tenemos que pensar ya en una estructura bajista. Entonces, primer impulso, doble techo, que sería el segmento A, B y C, y luego viene el impulso. Vean, un impulso muy agresivo
que nos estaría formando el primer segmento de este tipo, ¿no? Este sería el cimiento de un movimiento bajista. Entonces, vean que el impulso, el segundo impulso, este es el primer impulso bajista, su retroceso y el segundo impulso bajista. Ahora bien, cuando tenemos un impulso tan agresivo, tenemos que tener mucho cuidado dónde vamos a ingresar, ¿sí? ¿Dónde vamos a ingresar? Porque podemos quedar atrapados en ese gran movimiento si no calibramos correctamente nuestra venta. Ahora bien, vamos a primero a ver qué datos importantes encontrábamos. Fíjense aquí como el impulso baja con mucho delta de ventas. Vamos a marcar aquí ese delta de ventas para que lo podamos nosotros observar cómo se veía en ese momento. Vean, aquí tenemos este delta de ventas. Por cierto, aquí no marqué, pero vean, en esta primera entrada en compras, vean cómo se marcó esta zona de alto delta de compras que nos daba pues un lugar para poder ingresar. Después, continuando con el análisis de la estructura bajista, vean que aquí el precio nos da, dentro del impulso bajista, nos da un gran delta de ventas, ¿no? Esto es muy importante porque hay muchos movimientos que están vacíos, o sea, hay movimientos que no tienen fuerza delta ni para compradores ni para vendedores. Entonces, cuando se dan ese tipo de movimientos vacíos, lo más probable es que el regreso sea en vertical, y es cuando vemos esas clásicas Vs que el mercado normalmente logra formar y que rompen abajo, rompen arriba, estopean a los vendedores, estopean a los compradores. Entonces es muy importante que nosotros podamos identificar que un movimiento, en este caso un impulso, realmente sea un impulso macizo, ¿no? Como se podría decir, un impulso realmente fuerte. ¿Para qué? Para que cuando querramos operar el retroceso, pues tengamos una oportunidad de poder pelear ahí con el mercado, ¿no? Entonces, vean aquí cómo el precio cae con mucha fuerza, con 6.600 deltas desequilibrados a favor de los vendedores. Otra cosa que podemos notar, vean que en el transcurso y desarrollo de esa estructura bajista encontrábamos dos velas delta bastante grandes y bastante fuertes que venían acompañando el movimiento. Vamos a ver qué más encontramos en ese movimiento bajista, traders. Vamos a ver, bueno, aquí están las dos velas delta, las vamos a marcar. ¿Qué serían? A ver, ¿qué serían acá y acá? Miren, ahí están. Aquí estaban las áreas de estas velas delta. Vean cómo el precio va empujando y va dejando estas áreas de alto volumen delta, lo cual en primera nos servía para ver dónde el precio podría retroceder. Vean cómo ahí vemos que retrocede a esta área de la vela delta, está aquí donde la estoy marcando con el cursor. ¿Qué otra cosa podemos buscar? En el video anterior hablé de los stacking imbalance, entonces podemos buscar si hay stacking imbalance en esa área para todavía calibrar un poco más dónde podríamos entrar. Entonces vamos a ver si marcamos los stacking imbalance. A ver, déjenme marcarlos. Miren, ahí está, ahí los estoy marcando. Vean cómo ahí aparece, vean dónde está el stacking imbalance de esta zona. Esto es bien interesante, porque de esa manera podemos calibrar muy bien nuestra entrada. Entonces ya teníamos esta zona de delta, teníamos el stacking imbalance y vamos a marcarle un retroceso de Fibonacci. ¿Qué les parece? Vamos a marcar un retroceso de Fibonacci para ver más o menos dónde quedaba el área del 50 y el 61. Vean qué casualidad, ¿no? Vean qué casualidad dónde quedaba ahí. Vamos a marcar aquí, vean, aquí está el 50% y este es el 61%. Vean dónde quedaba casualmente esa zona, ¿no? Quedaba a la altura, vean, aquí está el stacking imbalance, acá está toda la zona delta. Y vean el precio dónde va a rebotar, ¿no? Dónde va a rebotar exactamente a esa zona donde nosotros estábamos calibrando esa zona. Ahora, ¿qué tal si le ponemos ahí un perfil de volumen nada más para detectar dónde se encuentra el grosor de las negociaciones? Entonces vamos a agarrarlo de aquí. Esto también es una técnica, traders, que hay que aprender. O sea, esto no es así al vapor, pero bueno, lo estoy compartiendo aquí para que ustedes se den una idea. Tiene una estructura donde se tiene que trazar el perfil para poderlo ver correctamente. Vean cómo dónde se encontraba el grosor de la negociación de ese impulso bajista. Vean que el grosor de la negociación se encontraba aquí.
Por lo tanto, esta zona de ventas estaba excelente, porque una vez vendiendo en esa zona, nuestro stop loss podría quedar aquí arriba, pero sin ningún problema, ¿no? Porque el precio tendría que probar esta zona y pues si el precio no era capaz de sostenerse por abajo de esta área de negociación mayor, pues simplemente tendríamos que salir y ni modo, ¿no? O sea, ahí tampoco nos podemos aferrar a un trade, pues simplemente si falla y no responde, bueno, pues por algo será y fin de la historia. Salimos sin ningún problema. Realmente la zona del stop estaba muy corta porque no tiene ningún sentido. Fíjense lo que les voy a decir, trade. No tiene ningún sentido que yo ponga un stop hasta acá atrás cuando yo estoy viendo que aquí está el área de mayor negociación. Si el precio por alguna razón empieza aquí a pelear en esta zona y de repente sube, ya este stop no tiene ningún sentido porque el precio incluso se va a colocar por arriba de esta zona. Entonces, si el precio se coloca por arriba de esa zona, incluso esto va a ser un soporte que lo va a estar empujando para niveles más altos. Entonces, no tiene ningún sentido poner un stop más allá de esta zona de negociación. ¿Qué fue lo que pasó? Pues que el precio finalmente llega a esta área, ¿sí? Llega a esa área y pues se agarran y ahí como lo van a ver, ahí nosotros hicimos una serie de ventas en esta zona precisamente para tratar de trabajar esta parte de acá, ¿no? Entonces vean, ahí está ese momento. Después, ¿qué pasa? Continuando con el análisis del precio. El precio hace esta estructura, aquí hace el impulso, se busca la manera de entrar correctamente, el precio es un retroceso al 50, al 61, todo estuvo muy bonito esa jugada y luego el precio viene y paga lo que es la primera aduana. Esta es la primera aduana de la estructura. ¿Cuál es esa aduana? Pues el segmento D, o lo que es lo mismo, el primer soporte, ¿no? Entonces el precio va, vean, paga la primera aduana y luego empieza a batallar en la primera aduana. Mientras el precio no rompa hacia arriba este segmento C, el precio sigue a la baja. ¿Por qué? Porque no tendría que hacer máximos nuevos, romper esa estructura. Entonces, por lo tanto, el precio continuaba haciendo esos mínimos, siempre estuvo cotizando por debajo. Déjenme quitarle las áreas aquí para que no se sature. Ahí le quito las zonas, le quito todo para que ustedes lo puedan observar, ¿no? Ahí ya vemos más limpio el gráfico, ya quitamos áreas importantes que hay que estar observando cuando estamos negociando. Y vean cómo ahí el precio continúa haciendo su movimiento. Vean que aquí el precio, aquí, bueno, no sé si lo alcancen a percibir. Vean, ahí está. Esta sería la estructura: impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, llega a la primera zona del 130 y tendría que buscar la zona de final, la zona del impulso del segmento D. Ahí llega a este primer nivel, pero vean cómo lo va haciendo en estructura secundaria, ¿no? Va haciendo el movimiento en estructuras secundarias. Ahí se complica buscar algo un poquito sólido, ya que la entrada correcta fue aquí y después, pues si dejábamos correr, esa era otra historia, ¿no? Vean cómo llega al 130, ahí empieza a fallar y luego el precio, bueno, ya se acerca al cierre de la jornada y vemos que el precio continúa haciendo aquí laterales y bueno, este fue el último lateral. Aquí nosotros intentamos hacer una compra un poquito arriesgada porque el precio todavía no salía de la zona. ¿Qué fue lo que intentamos? Vean, lo que intentamos fue pues que el precio, al hacer un impulso en vertical rompiendo este nivel de aquí, bueno, parecía que el precio quería hacer un retroceso al segmento C y luego salir, ¿no? Disparar. Pero aquí vemos que este nivel de negociación no dejó que pasara, no dejó que el precio se colocara arriba y empezara a cotizar aquí arriba, no lo permitieron. Aparte de que había mucha área de liquidez de ventas en esa área, ya compartí una imagen en las redes sociales donde explico a detalle este intento de compra. El precio nos toma aquí y salimos acá, ¿no? O sea, intentábamos dejar correr. Si el precio rompía, sabíamos que se iba a ir, pero bueno, no lo dejaron y simplemente pues ya no continuó el mercado, ¿no? Pero se intentaba esta jugada, la cual pues no prosperó. ¿Qué pasó después? El precio, después de fallar varias veces, hace una caída a los mínimos y ahorita pues otra vez está tratando de volver a hacer una trampa. Obviamente ya estamos fuera de la sesión americana, pero así las cosas, traders, así fue el día de hoy. Un análisis técnico, lectura de precio y volumen. Espero que les haya servido, que algunos
algunos aspectos, extractos de lo que he comentado, ustedes lo absorban y lo pongan en marcha en su próximo análisis. Les mando un fuerte abrazo, se despide de ustedes Taurus de ATLT.